posterioriza y esto va a esperar un momento. Vamos entonces a la masa. La crema. Vamos a colocar una buena capa en la base o esta crema. Pueden hacerlo con una manga o pueden hacerlo directamente, así como estoy haciendo yo. Y vamos a alisar con una cuchara, tratando de llegar siempre a un mismo nivel parejo. Y después lo que vamos a hacer es lo siguiente: hacen una o dos canales o surcos, uno o dos canales ahí, y ahí entonces vamos a poner nosotros la cereza. Y nos vamos a poner. Esa selva negra, como les contaba, muchos que arrogaron la fórmula y el origen de la administración general. Se supone que es una torta que nació en esa zona del Baden-Württemberg, y muchos dicen que aluden a la usanza típica del vestido, es decir, esas señoras que utilizan vestidos negros como encorsetados, con blusas blancas, y tienen pompones que rojos en el sombrero también. Entonces, esta confusión de colores, rojo, negro y blanco, salió justamente esa historia, digamos, del origen de la selva negra. Con este segundo disco, nosotros tapamos ahí y apretamos un poco para que llegue a los ojos. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es armar la crema de chocolate. Para lo cual tenemos chocolate fundido, recuerden, con este fundido de crema. Y acá una crema batida a medio punto, la cual se va a mezclar con el chocolate. Esto tiene que hacerlo así: primero tener la torta ya presentada y después a último minuto mezclar todo y recién ahí armar la segunda parte, porque el chocolate con toda la materia grasa que tiene, lógicamente va a hacer endurecer la crema muy